Ya pasamos la primera mitad del año y Antropoceno sigue como cada jueves, reunidos en temas interesantes. Hoy volvemos al mundo del agro con el tema gemelos digitales, para lo cual hemos convocado a Esteban Tronfi, que es ingeniero agrónomo, referente de innovación agropecuaria, fundador de Rabbit, que es la red agrícola de vigilancia tecnológica, y también docente de la diplomatura de Agricultura de Precisión en la Universidad de Córdoba. Queremos abrir nuevas fronteras para la gestión eficiente de los recursos y la toma de decisión. Y quién mejor que hablar con Esteban, que está a full en estos temas. Esteban, bienvenido a Antropoceno. Te escuchamos y después hacemos un intercambio entre todos. Bueno, muchas gracias. Primero agradecerles por este espacio y la oportunidad de contar lo que hacemos. Voy a ir directo a compartir una presentación. Bueno, eh, yo les voy a contar, ya me introdujo Javier, así que voy directo a contarles en qué estamos trabajando, qué es esto de los gemelos digitales. Me voy a ir al final de la película para que se entienda un poco mejor y les muestro primero qué estamos logrando con gemelos digitales, para que se entienda un poco mejor, porque les voy a contar después, bueno, cómo llegamos, qué son, cómo los hicimos, para qué sirven y desmitificar un poquito que no es nada del otro mundo, lo que es más que nada mucho trabajo y mucha matemática y mucha agronomía, por supuesto. Como les decía, bueno, yendo al final de la película, ¿qué estamos logrando? Por ejemplo, es un lote de maíz que a la izquierda pueden verlo como se venía manejando habitualmente su fertilización nitrogenada, con 120 kilos de urea pareja en todo el lote, y a partir de haberlo convertido en su gemelo digital y entender la dinámica de nitrógeno de este lote, actualmente este lote, cuando se cultiva maíz, se le hace una dosis variable de urea de solo 77 kilos. Eso quiere decir un ahorro de 59% de fertilizante, de urea, solo por haberlo convertido en su gemelo digital, haberlo matematizado y haber entendido la dinámica del nitrógeno específicamente en este lote. Otro ejemplo, el mismo lote, pero para otra variable, la densidad de semilla. En este caso también densidad de semilla de maíz, ¿no? Ya en este caso, hablando de diferentes contextos, de contextos de clima, desde arriba de un año extremo húmedo, un año extremo seco, una dinámica completamente diferente, lo ven en el mapa del lote, de cuál es la respuesta a la densidad de semilla, o sea, cuántos kilos más de maíz podemos tener por cada, en este caso está expresado por cada 10.000 plantas de maíz que agreguemos, y esto lo podemos identificar a partir de tener el gemelo digital en cada parte del lote, o sea, cuál es la respuesta a la densidad en diferentes contextos climáticos, en diferentes ambientes del lote. Y los mapas que ven abajo es la transición desde año bueno hasta año malo, donde empezamos a descubrir que los ambientes son dinámicos, que la respuesta a la densidad de semilla en este caso es dinámica y depende mucho del contexto climático. O este ejemplo, donde también nosotros a partir de haber convertido este lote en su gemelo digital, podemos entender cuánto va a rendir el maíz en un año de buena oferta hídrica, 104 quintales, ir restándole oferta hídrica hasta llegar a los 80 quintales y entender cómo va a ser la configuración de rendimiento de este lote. Ustedes ven que el mapa de rendimiento, en este caso simulado en el gemelo digital, se va modificando, lo que nos permite resolver la pregunta que teníamos sobre este lote de cómo manejar la fertilización nitrogenada. Porque en este lote, los mapas de arriba que ven, los mapas más chiquitos de la tira de arriba son mapas de rendimiento simulados en el gemelo digital, y los dos mapas grandes de abajo son la fertilización nitrogenada, o sea, la configuración variable de fertilización nitrogenada para el año de 104 quintales, el año más húmedo, y que no es lo mismo que la configuración de fertilización nitrogenada para el año de 80 quintales. Entonces, empezamos a descubrir, digamos, que cada contexto climático tiene su manejo ideal. Entonces vino la pregunta, si cada contexto climático tiene su manejo ideal, la tira de mapa de arriba es mapas de rinde, y los mapas de abajo son mapas de fertilización variable con urea,
cada año tiene su configuración ideal. Entonces la pregunta que vino es, ¿cómo voy a adivinar cuál va a ser el año? Porque está claro que cada año tiene su forma de manejar el nitrógeno, pero yo no puedo adivinar cuál va a ser el año. Entonces le pedimos al gemelo digital que haga lo que se llama una simulación Monte Carlo, es decir, simulame todos los manejos de fertilización nitrogenada para cada año y decime, seguramente pensamos que había un conjunto de manejos que era el recomendado y el gemelo digital nos enseñó, nos mostró y nos explicó por qué. En realidad este lote tiene un solo manejo de urea, que es el mapa grande que ven acá abajo, para cualquier contexto de año. En este lote resolvimos un dilema que nunca se sabía cómo tratar al lote porque nunca se podía adivinar cómo iba a ser el año. Bueno, por lo menos en el manejo de la fertilización nitrogenada, por tener este gemelo digital, el lote matematizado y entendida la dinámica de nitrógeno, sabemos que con esta sola configuración de urea y estos kilos de urea, es la configuración ideal para cualquier tipo de año. Eso suena muy raro. La realidad que en este lote la dinámica de nitrógeno es que mientras el año sea más húmedo, hay más mineralización natural de nitrógeno, por eso la intervención que hacemos con fertilización es única y es la que se usa en el año más seco. Cuando después el año viene mejor, la naturaleza misma se encarga de proveer más nitrógeno. Bueno, todo esto fue irme al final de la película, porque estas son cosas interesantes que hoy estamos pudiendo hacer en ahorro de insumos, en eficientización del uso de los recursos, en manejo del riesgo, gracias a tener los lotes convertidos en gemelos digitales. Bueno, ¿cómo llegamos hasta acá? Primero, nosotros no estábamos buscando gemelos digitales, nosotros estábamos tratando de mejorar los procesos de toma de decisión en la agricultura, sobre todo en el centro norte de Córdoba, que es donde nacimos, y la verdad que no estábamos pudiendo ajustar los procesos de toma de decisión, o sea, no estábamos pudiendo corregir esas reglas, por ejemplo, decir, bueno, cuando hay menos de 12 partes por millón de fósforo en el suelo, hay respuesta a la fertilización, y si hay más, no hay respuesta. Bueno, todas esas reglas no funcionaban en el norte de Córdoba, y nosotros lo que inicialmente queríamos era ajustarlas, porque entendíamos que era una zona por ahí distinta a donde habían nacido esas reglas, pero la verdad que no estábamos pudiendo ajustarlas hasta que asumimos que en realidad nunca le vamos a poder ajustar bien porque la agricultura es un sistema complejo y nosotros lo definimos como que un cultivo es un sistema complejo, compatible con las reglas de la agronomía, o sea, no las desconocemos con los fundamentos de la agronomía, pero no necesariamente una consecuencia directa de ellas. Esto lo explicamos con estos dos gráficos, o sea, hay un mundo de las decisiones donde usamos modelos, como es la línea azul, modelos matemáticos, funciones para tomar decisiones. En este caso, si la variable X tiene un valor de 150, podemos aspirar a un rendimiento de 11.000 kilos de maíz, pero después, cuando llega la cosecha, nos encontramos que la realidad es bastante distinta por ahí a la planificación que hicimos con los fundamentos. ¿Por qué? Porque en realidad la realidad son los fundamentos puestos en contexto. Entonces el punto rojo, que era nuestro objetivo, se ubica en otro lugar, en la realidad, en el resultado, y no es que esté mal, ni siquiera es que esté mal la función azul, el diablo que metió la cola acá es el contexto. Entonces nosotros empezamos a pensar que más que pelearnos con el contexto, lo teníamos que incluir adentro de los modelos, cosa de empezar a razonar que la realidad son los fundamentos, que no están mal, pero puestos en contexto. Entonces dijimos, si esto es así, y sería imposible desarrollar modelos a partir de ensayos. ¿Por qué? Porque los fundamentos son muy pocos, pero los contextos son casi infinitos. Si hay un grado más de temperatura en floración, si hay más radiación, menos radiación, más lluvia, menos lluvia, los contextos que puede ofrecer la naturaleza son, no digo infinitos, pero de un número muy importante. Entonces dijimos, esto no lo vamos a resolver haciendo ensayos tradicionales, lo vamos a resolver aprendiendo de la realidad misma. Si nosotros podemos desarrollar modelos a través de generar conocimiento de la realidad misma y llevar esos modelos al proceso de toma de decisión, estaríamos resolviendo el problema de la gestión de los sistemas complejos. Entonces, dijimos, la realidad es el punto de partida. No son los ensayos el punto de partida, tenemos que medir la realidad. ¿Cómo nos organizamos para medir la realidad? Y hasta acá no estamos hablando de gemelos digitales todavía, ¿no? ¿Cómo nos organizamos para
para medir la realidad, dijimos, nosotros vamos a poner dos dimensiones, una dimensión espacial, que lo llamamos token, o mejor dicho, la realidad, cada unidad de realidad la llamamos token, que tiene una dimensión espacial, que tiene 20 metros por 20 metros, y una dimensión de contenido que tiene variables de ambiente, manejo, resultado y los modelos que explican esa interacción. Es decir, nosotros el mundo lo dividimos en tokens de 20 por 20, la agricultura en tokens de 20 por 20, y en cada token nos encargamos de medir ambiente, manejo, resultado, y el modelo que explica, el modelo matemático o modelo agronómico, que explica la interacción de esos tres conjuntos de variables. Entonces, cuando logramos hacer eso, decimos tenemos un ADR. Eso es un ambiente de datos ricos. O sea, logramos medir la realidad. Hicimos una convergencia importante de tecnologías para medir esa realidad, para medir la realidad en la agricultura, en cada token, generar contenido, y además la forzamos la realidad. O sea, generamos lo que nosotros le llamamos contenido enriquecido. Quiere decir, hacemos algo que nosotros llamamos crafting. Primero hacemos algo que llamamos TerraSense, que es un algoritmo en el cual separamos ambientes, y después hacemos lo que llamamos crafting, que es forzamos en los diferentes niveles ambientales, en los diferentes ambientes, forzamos manejos variables adentro de los ambientes, y después medimos resultados de alguna manera para que cada campaña se multipliquen las experiencias de diferentes manejos por ambiente. Una vez que tenemos esa realidad enriquecida, procedemos a generar los modelos matemáticos, siempre mezclamos analítica avanzada y ahora estamos incorporando machine learning, pero siempre también con inteligencia natural. Nuestro agrónomo de cabecera es el doctor Emilio Satorre, y a través de eso elaboramos los modelos matemáticos, los modelos agronómicos, que explican la interacción en cada token de ambiente, manejo y resultado. Pero hasta ahí habíamos creado, yo digo, un monstruo, porque en realidad nos habíamos llenado de modelos matemáticos. Para que ustedes se den una idea, un lote de 100 hectáreas puede tener 2.500 modelos, funciones, modelos matemáticos que explican su dinámica de nitrógeno, su dinámica de densidad, su dinámica de respuesta si llueve, si no llueve, si hay radiación, no hay radiación. Pero bueno, habíamos logrado un hecho científico fenomenal, pero no era usable. Y ahí fue donde empezamos a encontrarnos con los gemelos digitales, cuando empezamos hicimos un desarrollo de software que nos permitió alocar esos modelos matemáticos adentro de cada token. Es decir, los tokens habían originado la nube de puntos que originó los modelos matemáticos. A su vez, un lote por ahí genera, no sé, 2.500 tokens, pero en toda la región teníamos 700.000 tokens. O sea, los modelos matemáticos están enriquecidos no solo por lo que pasa en un lote, sino por lo que pasa también en toda la región. Hicimos este desarrollo computacional que nos permitió poner esos modelos matemáticos adentro de cada token, y después otro desarrollo computacional que fue el que nos permitió manejar esos modelos matemáticos con una interfase sencilla, amigable, fácil de usar por un ingeniero agrónomo, por un productor, donde el productor o el ingeniero agrónomo puede simular sus decisiones, esto que les mostraba al principio, puede decir, bueno, ¿qué pasa si el año es seco? ¿Qué pasa si el año es húmedo? ¿Qué pasa si no sé cuál va a ser el año y quiero hacer el manejo más adecuado? ¿O qué pasa si digo que es niño y quiero hacer un manejo más adecuado para años niños? Me quiero mover en un rango de contextos ambientales. O sea, el gemelo digital no es otra cosa que una interfase amigable que permite modelizar los contextos y los manejos relacionándose con miles de modelos matemáticos que describen el funcionamiento del lote. O sea, la diferencia por ahí de lo que sería una fotografía, que la fotografía también es un montón de píxeles y cada uno con su respuesta espectral, pero es algo estático. En el caso de un gemelo digital, el concepto es parecido, es un montón de píxeles o token, como lo llamamos nosotros, cada uno con su modelo matemático, pero no es estático. Yo puedo tocar variables o constantes de esos modelos matemáticos y puedo simular escenarios, resultados y demás. Es parecido a un modelo de simulación, porque ustedes posiblemente lo estén relacionando con eso. Es muy parecido, está bien que lo relacionen con un modelo de simulación, pero tiene por ahí la ventaja
que como aprende en el lote, deja algunas cajas negras, pero sabe igual lo que va a pasar. Por ejemplo, y un modelo de simulación sirve en un modelo, por ejemplo, DISAT, el modelo de simulación por ahí, o la familia de modelos de simulación más usados. En el modelo específico de maíz puede servir en Argentina, en Kenia, en Uganda, en Estados Unidos, en cualquier lado, lo puede usar, pero la verdad que requiere tantas variables que no es usable en tiempos de producción, o sea, en lo que te requerirían los tiempos de producción. Es más bien usable por un científico, por un investigador. El gemelo digital deja algunas variables sin conocerlas, pero entiende lo que va a pasar. Creo que con el ejemplo que les voy a dar se va a entender. En un token, posiblemente yo no sepa cuánta materia orgánica hay, pero sí sé que si le agrego X kilos de urea, lo que va a pasar. Un modelo de simulación, para entender lo que va a pasar si le agrego X kilos de urea, también lo puede entender, pero necesita saber cuánta materia orgánica hay. Como el gemelo digital fue entrenado en el lote, conoce algunas respuestas sin conocer las causas. Vamos a dar comienzo entonces ahora a las preguntas. El primero, Mario Lanari. Te escuchamos, Mario. Esteban, muy interesante, pero te tengo que confesar que muchas cosas no las entendí. Bien. Dicho esto, mi pregunta es, ¿cómo es el proceso de captación de la información de los productores? ¿Cómo los datos fluyen, se aportan, Bien. se comparten, se procesan? Bien. Suponete que se presenta un productor con un lote nuevo, que nosotros no conocemos. Nosotros lo primero que hacemos es buscamos toda la información que el productor tenga anterior a que nos presentó el lote, entonces posiblemente tenga mapas de siembra, mapas de cosecha. Si tiene poco de eso, lo que sí hay es información satelital, tanto de tasas de crecimiento, nosotros medimos mucho tasas de crecimiento de cultivos anteriores, entonces normalmente le preguntamos qué cultivos hubo anteriormente y si no lo sabe, lo deducimos con las tasas de crecimiento. Tenemos muchos algoritmos, digamos, que aprenden de esas tasas de crecimiento. Esa es la información que nunca falta, porque los satélites, por lo menos Sentinel, que es lo que usamos nosotros, que está desde el año 2015, juntamos toda esa información anterior, lo más que podamos, bueno, información climática y demás, y con eso ya empezamos a utilizar algoritmos o modelos zonales, modelos matemáticos zonales, pero lo más importante es el primer año que está con nosotros, porque en el primer año que está con nosotros, nosotros hacemos lo que llamamos crafting, que es generamos dosificación variable, generamos muchas dosis en los diferentes ambientes, y nos encargamos de medir muy bien el suelo, a veces con rastraveris o a veces con ¿cómo se llama? Con muestreo en grilla. Medimos, el primer año que está con nosotros, para nosotros es clave porque medimos, bueno, mucho mejor el suelo, hacemos esa dosificación variable de semilla, de fertilizante, y después nos encargamos de tener un mapa de rendimiento bien completo, que lo corregimos también con un algoritmo satelital. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos de que el rendimiento que obtengamos sea al momento que se definió el rendimiento y no al momento de la cosecha. No sé si esto se entendió, pero en definitiva, juntamos toda la información anterior, pero el año que nosotros empezamos nos encargamos de enriquecer mucho el lote con información. Y siempre la información referida a cada token. O sea, para nosotros la unidad de dato es el cuadradito de 20 metros por 20 metros. Muy bien, vamos a Lisandro Bril. ¿Lisandro? ¿Se escucha? Perfecto. Sí. Bueno, Esteban, muchas gracias, realmente imponente tu trabajo. La pregunta son dos preguntas. Una, ¿esto es un esfuerzo académico o vos tenés intención de hacer de esto un producto, una solución, comercializar globalmente? Entonces ya en el campo de poder competir con Agmatic, CropX de Israel, Digital Twin de IBM. ¿Cómo pensás hacer todo esto? No, somos una empresa. No hemos recibido inversión. Esto ha sido todo. Tal vez por eso fuimos un poco más lento, ¿no? Pero vivimos de esto. Damos servicio de esto. Estamos en Argentina, en Uruguay. Estamos con una demanda de hacer esto en Colombia para caña de azúcar.
como primera instancia y después otros cultivos tropicales. No, somos una empresa y damos este servicio y vivimos de esto. Respondido, Lisandro, entonces, perfecto. La pregunta es cómo va a competir con gente que está recibiendo millones de dólares de inversión para desarrollar agentes, agents, porque el mundo de la inteligencia artificial está evolucionando después de Big Data, después de Machine Learning, al desarrollo de Agentics, es decir, y eso implica, con crecimiento orgánico es muy difícil de desarrollar eso, porque implica mucha inversión en tecnología. No tengo ninguna duda, nosotros tenemos, si querés, el beneficio de la novedad, pero sabemos que vamos a chocar con esa pared que vos decís y bueno, y tendremos que tomar decisiones en ese momento, si nos ponemos abajo del ala de alguien o qué hacemos, pero está claro que eso va a venir. La pregunta de Lisandro fue atinada, así que seguramente Lisandro ya está pensando el próximo paso para esto cuando llegue el momento. Hugo Flownbaum, te escuchamos, Huguito. Primero, felicitaciones, es un trabajo descomunal. Lo miro solo desde un productor, no soy ingeniero agrónomo, pero como productor me hubiera sido muy útil un estudio de esa naturaleza para saber dónde, cómo y de qué manera sembrar el alimento de mis animales. Yo era productor criador de vacas y recriador de terneros, y la verdad que hubiera sido una información vital para el manejo. Así que te felicito. Bueno, muchas gracias. Y la segunda felicitación y pregunta es, esa primer esquema de análisis entre la teoría y la realidad, es una forma, yo diría, general, ¿no?, de la ciencia. No es solamente aplicable a este caso. Totalmente. Te diría que hoy mi gran base de discusión con muchos economistas es ese, del modelo, ¿por qué no lo metes en la realidad a ver cómo funciona? Porque si no, con lo cual, este tipo de aportes que hacen ustedes es realmente loable desde el punto de vista de cómo una iniciativa privada de la ciencia puede llegar a ser trascendente para el trabajo particular y privado. Así que nuevamente, felicitaciones. Muchísimas gracias, Hugo, y sí, es tal cual así, es el problema de los sistemas complejos. De los problemas complejos, digamos. O sea, un motor tal vez no tenga este problema, o sí, no sé, pero bueno, la sociedad, la medicina, la biología tienen propiedades emergentes que dependen de los contextos. Nosotros estuvimos mucho tiempo peleados con los contextos, en el sentido, nosotros empezamos hace 7 años y este cambio lo dimos hace 3. Hace 7 años nosotros decíamos, bueno, queremos mejorar esta función, digamos, este fundamento, y siempre no, lo que pasa es que no llovió, entonces perdimos el año, y en un momento empezamos a mirar por el cristal de los contextos y dijimos, más que pelearnos con el contexto, metámoslo dentro del modelo. Bueno, y ese es el desafío. Esteban, este fenómeno que estás generando vos se está generando dentro de Córdoba. Hablemos un poquito de Córdoba y el desarrollo que tiene como provincia del agro. ¿Por qué ese factor de éxito en una región donde hay otros competidores importantes, pero Córdoba está liderando en muchos de estos temas? Sí, creo que el productor cordobés es muy innovador. La sociedad cordobesa por ahí es innovadora. Y sobre todo en el centro norte de Córdoba, al ser zonas por ahí un poco más marginales, se agudiza un poco el ingenio y bueno, cuando uno empieza a explorar herramientas que pueden mejorar o los resultados, es como que uno recibe mucha atención, porque son zonas por ahí un poco más marginales, un poco que digamos cada milímetro hay que aprovecharlo, cada día no hay que perderlo. Entonces cuando uno trabaja sobre la eficiencia, tiene mucha demanda enseguida. ¿Cómo ha sido tu paso de estar en una época en AGD, protegido a una gran empresa, a tener que emprender estas cosas en forma casi independiente, ¿no? Y bueno, sí, totalmente independiente. Bueno, fue un paso, la verdad que a mí esto ya me interesaba adentro de AGD, digamos,
De hecho, yo tenía una responsabilidad de un departamento de servicios tecnológicos, o sea, estaba de alguna forma ligado a la tecnología y a la innovación, pero en un momento me sentí un poco sofocado en AGD porque realmente yo quería explorar un poco más allá. Bueno, y las empresas tienen su tiempo, sus objetivos, entonces, bueno, ahí dije, no, esto no me voy a jubilar sin probar de hacer esto, y ahí salí. ¿Y ahora cómo te imaginas el proyecto de acá a 10 años mínimo? Bueno, tiene algo que ver con la pregunta que hacía Lisandro. O sea, nosotros estamos en un momento que todavía tenemos, como yo decía, el beneficio de la novedad. Somos la primera empresa que hace gemelos digitales de cultivos extensivos. Por eso nos llaman de otros países y para otros cultivos. Pero si querés, ese recreo se nos va a acabar en algún momento, y seguramente tendremos que asociarnos o bueno, buscar inversores, pero me imagino creciendo mucho. O sea, esto veo que tiene muchísima demanda y tiene otras aristas por ahí que estamos explorando ahora, que no las mostré porque estamos en fase de exploración y prueba piloto, pero cuando vos tenés un lote convertido en su gemelo digital, una prueba piloto que vamos a hacer este año justamente, es, ok, yo como productor soy dueño de 5.000 tokens, y vos que estás en Salta sos dueño de otros 5.000 tokens, y mis tokens tienen este riesgo, esta productividad, y tus tokens tienen este riesgo y esta productividad, ¿por qué no intercambiamos? Entonces, cuando vos subís algo al idioma digital, empezás a tener un montón de otras posibilidades. Entonces yo me imagino explorando esas otras posibilidades, porque justamente en los sistemas complejos uno tiene que buscar de subirse a una capa superior, digamos. Entonces ya no es solamente agronomía, sino que también es gestión del riesgo, y tenemos esta posibilidad de intercambio digital de tokens. Yo te doy el tuyo, así lo estoy diciendo coloquialmente, ¿no? Te doy el mío, vos me das el tuyo, yo corro tu riesgo, vos el mío, y mitigamos entre los dos el riesgo de cada uno. Vamos a hacer una prueba piloto este año de eso, y bueno, me imagino implementando esas cosas. Y el sueño más grande que tenemos es que cualquier ciudadano pueda acceder a invertir en un token. Producir un token de maíz cuesta $50, y que cualquier ciudadano pueda ahorrar en agricultura, digamos. O invertir, mejor dicho, en agricultura. Ahí tocaste temas de negociación y Lisandro te va a hacer una pregunta al respecto, seguro. Lisandro, te escuchamos. Sí, bueno, yo sigo estos temas por interés porque yo no vengo de la agricultura, vengo de la tecnología y de cómo escalar equipos tecnológicos. Entonces la primera pregunta es ¿cómo te imaginas que tu modelo de negocio puede prosperar? Porque uno advierte que el productor normal es bastante, no digo averso, pero es duro de adoptar. Por el contrario, veo mucho éxito en la adopción rápida en financieros, en compañías de seguros que quieren tener una evaluación de riesgo crediticio de un productor en función de tener información como la que vos provees, ¿no? Y sí, te cambia totalmente el modelo de negocio. Totalmente. Y bueno, seguramente tendremos que trabajar en equipo, porque nosotros venimos más del palo de la agronomía. De hecho, ya estamos trabajando en equipo con un actuario y con otra gente, pero sí, sabemos que vamos a hablar de cosas que hoy vamos a usar palabras que hoy ni sabemos que existen, y vamos a necesitar gente que entienda, no tenemos duda. ¿Vos tenés idea de cuáles son los rangos de inversión para llegar a un TRL5, es decir, que estás en el mercado proveyendo de una manera sustentable, etcétera? ¿Tenés idea de los comparables de cuántos años de compañías que tienen su desarrollo? Yo te escucho un poco mal, no sé si tengo idea de los rangos. Si tenés ideas de los rangos de inversión que compañías que en el mundo, Israel, Estados Unidos, Brasil, están queriendo hacer lo mismo que vos, ¿cuánto están presupuestando de inversión para hacer eso? Sí, me imagino 20, 25 millones de dólares como nada. Exactamente. Sí. Esa plata no está en Argentina. Lo sé, pero bueno, son los desafíos. Esteban, la palabra gemelos digitales la estás mostrando vos desde el punto de vista del agro, pero en el mundo se utiliza para otras cosas. ¿Qué otras cosas se está utilizando los gemelos digitales, por ejemplo, para poder dar una referencia a lo que estás haciendo vos?
Bueno, el que lo difundió mucho, porque toda esta metodología, si se quiere, en realidad es bastante nueva, tiene 25 años. Y a partir del 2010 o 2008 lo adoptó la NASA, porque de alguna forma tenían un problema parecido al de la agricultura, es decir, que una vez que vos lanzás un cohete, tenés muy poco que corregir, y de vez en cuando les reventaba alguno. Bueno, una vez que vos ponés una semilla, también tenés muy poco que corregir. Entonces tenían un problema parecido, entonces ellos tenían que simular la vida del cohete, y nosotros en la agricultura nos pasa lo mismo. Entonces la NASA fue el que lo adoptó y lo difundió muchísimo. Cuando nosotros, investigando, porque nosotros nuestro problema era cómo manejar semejante volumen de matemática, o sea, nosotros no venimos de los gemelos digitales, encontramos la solución en los gemelos digitales. Cuando empezamos a investigar y bueno, vimos que la NASA los usaba y nos interesó mucho, pero nos sentíamos muy diferentes en el sentido que lo de ellos es una ciencia más exacta y lo nuestro es biología. Pero después empezamos a ver grupos de trabajo y nosotros estamos bastante conectados con la Universidad de Wageningen en Países Bajos. Empezamos a ver muchos grupos de trabajo. De hecho, hay un libro que va a publicar un investigador de esa universidad, un grupo de investigación de esa universidad, y nosotros vamos a hacer el capítulo Gemelos Digitales en Agricultura. Bueno, y ellos nos empezaron a conectar y empezamos a entender junto con ellos, y mucho nos entusiasmó cuando nos conectaron con un grupo que estaba usando gemelos digitales en medicina, porque ahí sí nos empezamos a sentir más parecidos a la medicina que a la NASA, digamos. Entonces yo te diría el uso, bueno, el que más difundió fue la NASA, pero actualmente la medicina y bueno, y en agricultura extensiva somos los primeros. Sí hay algo en invernáculos, pero en agricultura extensiva somos los primeros. El concepto también de gemelos digitales se está utilizando mucho a nivel ciudades hoy en día. Cuando se habla de las Smart Cities y las proyecciones de actividades, están planteando justamente eso, armar su mapa de ciudad, sus redes, superponer las capas, simular casos, efectos de inundaciones, un montón de cosas, y realmente está teniendo un avance enorme. Mario Lanari es el próximo que nos pregunta. Mario. Sí, Esteban, sigo sin entender todo lo que se va hablando, pero básicamente mi pregunta sería así. Yo invierto en información que me sirve para mejorar la toma de decisiones, ¿está bien? Entonces mi pregunta sería, ¿cuál es el costo por hectárea de esa inversión para que, por ejemplo, me mejore la toma de decisiones y me incremente el rendimiento promedio en un 20% anual? ¿Cuál es el costo? ¿Cuánto tengo que invertir en tu sistema para tener esa capacidad? Bien, muy buena pregunta. Depende un poco de la información que vos tengas, porque si vos tenés mapas de rendimiento buenos, nuestro trabajo se facilita mucho. Si no tenés nada, de nada, el primer año vas a estar invirtiendo aproximadamente 18 o 20 dólares por hectárea. Pero en la medida que van pasando las campañas, empezás a tener información, y nuestra aspiración es que solo esto te cueste, una vez que está el modelo bien calibrado y bien ajustado, que solo te cueste 4 dólares por hectárea por año, una vez que está el modelo generado, digamos, y calibrado tu lote. Es como que con el tiempo queremos convertirnos solo en tu sistema operativo, digamos, y que vos manejes el gemelo digital, que vos manejes las simulaciones, todo. Pero llegar a eso depende de cuánta información haya. Por eso puede ser una inversión inicial que puede ser de 18 o 20 dólares por hectárea, y después, en la medida que se va generando información, eso se achica cada vez más ese costo y bueno, aspiramos a que nos sigas pagando 4 dólares por hectárea, 4 o 3 dólares. Como todavía no somos tan grandes, aspiramos, pero a ese nivel de inversión por año. Hugo Flaumbaum. Yo quiero mezclar un poco el comentario de Lisandro hace un rato con cómo le contestó Esteban, que tiene que ver con las nuevas formas de inversión. Es decir, el nuevo productor agropecuario no sé si va a estar tan ligado al esquema del productor que hasta ahora hemos conocido. Yo estoy haciendo hoy una experiencia con un fondo de inversión en ganadería donde tenemos 4 campos alquilados
y los inversores nunca vieron ni un pedazo de césped, todos ellos. Se los llevamos, le mostramos, le enseñamos, con lo cual creo que la inversión de la cual hablaba Lisandro, más que esperarla de fondos de inversión, en el caso de ustedes yo la estaría pensando en este tipo de experiencias que va a ser la que va a impulsar un nuevo modelo de participación en la producción agropecuaria en la Argentina, porque hay muchísima gente que en vez de sacar la plata del colchón para ponerlo en el carry trade, va a querer sacar la plata del colchón para ponerla, por ejemplo, en producciones de economías economías reales. Con lo cual, aliento este proceso y vuelvo a dar mi beneplácito a la unión entre el expertise científico con la realidad y ahora aplicarla a una economía de escala que es una posibilidad cierta que la que tenemos realmente en la Argentina. Muchas gracias. Lisandro. Sí, bueno, perdón por tan preguntón que estoy. No, bienvenidas. Pero, bueno, en un país normal, Esteban debería estar seducido y convocado por el INTA para decir, bueno, probemos esto ahora en escala, en serio. Acá ponemos toda esta capacidad de llegar a 40 millones de hectáreas para ver cómo hacemos de esto una ventaja que Argentina pueda aprovechar. Bueno, sabemos que el INTA está con otras prioridades de agenda. Pero no sé si hayas tomado contacto con Embrapa en Brasil o el INEA en Uruguay, y en particular el INEA en Uruguay tiene como gerente general un argentino que se llama Gerardo Marchesini, no sé si lo conoces, que es graduado con doctorado en Wageningen, en la universidad que vos mencionabas de Holanda, y tiene un financiamiento de grant, es decir, de subsidio del BID explícito para prueba de tecnologías que mejoren la producción. Digo esto porque si lo probás en Uruguay lo tenés cerca y ahí vas a tener, yo creo, una gente que entiende y que tiene acceso a recursos para fondos que no te toman capital de la empresa para poder probar, ¿no? Te agradezco mucho. Yo con el INEA estuve hace, te diría, 4 años. Pero digamos, yo después me actualicé mucho, o sea, hace 4 años yo no hablaba de gemelos digitales, así que lo voy a retomar el contacto, estamos trabajando allá, así que, y con productores muy importantes de allá estamos haciendo esto, así que te agradezco mucho el dato, no lo había tenido, no lo había pensado, lo voy a contactar nuevamente, ¿sí? Sí, tiene un concurso cada 6 meses donde entrega premios con grants de hasta de $100.000, $200.000, pero grant, para probar. Qué bueno. Gracias. Edilberto, ahí te veo conectado. Bienvenido, contanos. Hola, muy buenas tardes para todos. Un abrazo grande, un poco frío, acá también en la tierra misionera. En primer lugar, felicitar a Esteban, me parece que es una genialidad y creo que por ahí yo creo que tenemos que ir pensando todos en dar ese pasito más arriba de lo que estamos acostumbrados. Para mí es una herramienta. Yo estaba pensando acá que en biología, en medicina y posiblemente en estos gemelos digitales, 2 más 2 no es 4. Entonces, yo creo que se impone de tratar de buscar la forma, el contexto adecuado para comunicar la experiencia y que se extienda, porque yo creo que es algo importante. Mi duda es la siguiente, y perdónenme mi ignorancia en estos temas. Para los productos biológicos, estamos hablando de violes, de enmiendas, de mejoradores, de, por ejemplo, solubilizadores de fósforo o enriquecedores de nitrógeno por captación, ya sea o por simbiosis o por asimilación. ¿Estos modelos pueden dar una respuesta también? Sin duda que sí, sin duda que sí. Nosotros digamos, medimos 120 variables más o menos, y adentro de esas variables, bueno, medimos de todo. Como hasta ahora nos hemos desarrollado más en zonas, si se quiere, no digo marginales, pero semi-marginales, o por ahí estamos
normalmente esos efectos de productos biológicos quedan enmascarados por efectos mucho más fuertes de clima, por ejemplo, de lluvia, en las zonas donde más nos hemos desarrollado nosotros. Entonces, en los modelos matemáticos, en las ecuaciones, no terminan quedando como una variable, como un factor, pero porque son enmascarados por otros que son más relevantes en las zonas donde nos hemos desarrollado. Pero claramente, bueno, seguramente cuando vayamos, si empezamos más firme en Colombia y con cultivos tropicales y demás, seguramente esos sean factores de mucho peso, segurísimo. Y acá en la agricultura extensiva también, pero bueno, uno siempre empieza por lo más grueso, por el mayor impacto, y bueno, y después va afinando, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Javier. Gracias a todos. Carlos Alberto del Caso, te escuchamos. Hola, buenas tardes, Esteban. Bueno, muy interesante y para mí muy novedoso todo esto. Así que por ahí hago preguntas muy básicas, pero bueno, en primer lugar quería saber si de alguna manera se puede dimensionar el impacto que puede tener este tipo de herramientas, hablando por supuesto de un promedio o de una generalización en la agricultura, ¿no? Es decir, en los rendimientos. En segundo lugar, quería preguntarte, bueno, si han recogido experiencia en qué cultivos específicamente, o si trabajan en cultivos en general. Por lo que decís, creo que trabajan en cultivos en general, ¿no? Pero si tienen mayor experiencia en algún determinado tipo de cultivos, y si trabajan con Wageningen, supongo que en papas tendrán algo. Como me dedico a eso, me interesaría saber. Y en tercer lugar, me pareció entender que sos docente en la Universidad de Córdoba. ¿En qué área tratan estos temas, ¿no? Es decir, si ya están a nivel digamos, de la docencia en los alumnos que cursan la carrera, ¿no es cierto? Bien. Sí, en la Universidad Católica de Córdoba soy director de una diplomatura en agricultura de precisión, específicamente. Gemelo digitales lo tocamos, pero no es una diplomatura de gemelo digitales, es de agricultura de precisión. Yo te diría que no está tanto en la academia todavía esto, y nosotros todavía no sé si nos sentimos como para ya salir a capacitar sobre estos temas, estamos muy en desarrollo nosotros todavía. En cuanto a la Universidad de Wageningen, nosotros tenemos intercambio con ellos, pero no estamos trabajando en conjunto, ¿no? El trabajo en conjunto que hoy tenemos es que estamos escribiendo un capítulo de un libro que van a editar ellos, pero no es que tenemos una investigación en conjunto, no somos, en ese sentido, ¿no? En papa no hemos trabajado nada, estamos estudiando caña de azúcar como primer cultivo tropical, pero la gente que nos contrata para eso también quiere que lo hagamos en café, bueno, en otros cultivos tropicales. Lo que más tenemos en Argentina es maíz, donde más hemos trabajado en Argentina es en maíz, y actualmente estamos desarrollando soja. Pero hoy nosotros, la mayoría de lo que hemos hecho es maíz en Argentina. Y la primera pregunta, no me acuerdo. El impacto. El impacto. Bueno, es muy interesante esa pregunta porque el gemelo digital, digamos, de alguna forma planifica, decir, mira, ¿en qué contexto vos querés planificar? Y yo te digo lo que va a pasar. Entonces, la prueba de la calidad de mi trabajo es cuánto me equivoqué. Porque si el contexto fue el que realmente habíamos planificado, bueno, el impacto ya lo habías visto cuando planificamos el gemelo. O sea, porque vos me decís, yo te traigo un lote que lo manejo con 120 kilourea y cuando yo lo convierto en gemelo digital, te digo, mirá, ¿no? Este lote, en este contexto lo podés manejar con 70 kilourea. Hay un ahorro enorme. Tenemos ahorros de 50-60% como nada de fertilizantes, sobre todo de urea, que es lo que más se usa acá. Ahora, si yo te digo, bueno, y con esto vas a lograr un rinde de 110 quintales, que es 20% más de lo que estabas logrando, sí se da el contexto. Entonces, la prueba de calidad de mi trabajo es
Si se da el contexto, tenés un 20% más de rendimiento, eso es más o menos lo que estamos viendo. Si no se da el contexto, si habíamos pensado que iba a ser un año llovedor y no es llovedor, bueno, cuando actualizamos los parámetros de clima en el gemelo digital, vamos a ver si el gemelo corrige y predice ya con datos reales, predice lo que realmente te pasó. Esa es la prueba de calidad de lo que hacemos. ¿Se entiende? Porque, digamos, lo que no podemos adivinar futuro. O sea, hacemos un plan que implica un ahorro, que implica una mejora en el rendimiento. Algunas veces podemos abarcar varios contextos, como un ejemplo que le mostré, pero hay veces que el productor dice, bueno, yo quiero hacer un plan porque va a ser niño para un contexto de muy buen clima, y después resulta que eso no viene. Entonces no es un problema de gemelo, es un problema que no llovió. O sea, ¿se entiende? Sí, sea, sí, sí. La prueba de calidad de lo que nosotros hacemos es cuánto nos equivocamos, porque cuánto más se ganó o cuánto se perdió o cuánto se ahorró, perdón, ya lo simulamos en el gemelo. Después lo que hay que comprobar es si nos habíamos equivocado o no, digamos. Y tenemos un orden, o sea, nunca le vamos a pegar en el 100%, porque son sistemas complejos y tienen propiedades emergentes. Todos los años te sorprenden con algo, pero nosotros estamos en un acierto de 80%. ¿Pero qué quiere decir? No es que nos equivocamos 20%, sino que en el 80% de los casos tenemos un error despreciable. En el 20% de los casos tenemos un rango de errores. Pero eso es muy bueno. Para los modelos de simulación, inclusive, eso es muy bueno. Perdón. Sí. No sé si tengo... ¿y plagas y enfermedades cómo lo incluyen en el modelo, digamos? En el caso de lo que más hemos trabajado acá, que es maíz, en realidad las plagas quedan incorporadas. Las plagas de maíz más importantes son Isoca de la espiga y Spodoptera, ¿no? Quedan incorporadas a través de la biotecnología. O sea, ¿qué quiere decir? Los maíces que son Biptera 3, digamos que son resistentes a 2 plagas, tienen un plus de rendimiento que el modelo lo identifica, y los maíces que no tienen ese evento biotecnológico tienen un castigo de rendimiento, porque la plaga está siempre. En el caso de enfermedades, lo mismo. O sea, lo que tiene, en el caso de maíz, ¿no? Lo que entra en el modelo es si el productor usa o no usa fungicida. Si no usa fungicida, hay castigo. Pero bueno, año que pasa, año que seguimos incorporando cada más. Por ejemplo, el año pasado, el anteaño, hubo acá, chicharrita, todos deben saber, un problema enorme que no estaba en los modelos matemáticos nuestros, porque nunca había habido espiroplasma, digamos. Entonces, la verdad que ese año el modelo se equivocó, no conocía chicharrita, no conocía espiroplasma. Lo que sí pudimos entrenar el modelo y ahora sí lo conoce. Pero el problema que tenemos es que siempre la agricultura nos va a sorprender con algo y siempre va a haber que ir mejorando los modelos. Okay. María Bernardes. Bueno, felicitaciones, Esteban. Me parece que este es un gran proyecto de modelización que a mi criterio se podría transponer tanto a la medicina como a las ciencias sociales como a la educación, me parece. Me gustaría saber cuando hablas de nosotros, cómo se juntaron para trabajar, cuántos son, si ahora están recibiendo algún tipo de ingresos, a pesar de que vos ya dijiste que los habían convocado, porque hay que estar 7 años sin tener un gran volumen de ingresos. ¿Cómo están haciendo para atender líneas de financiamiento para vuestro proyecto? Y la última inquisición que te quiero decir es, ¿cómo hacen con un modelo token de 20 por 20 para transponerlo a un lote de muchísimas hectáreas? Bueno, empiezo por la última. En realidad, el token de 20, o sea, el lote está tokenizado. El lote es un token de 20 por 20 al lado del otro. Sí. En cada token aprendemos y en cada token generamos los modelos matemáticos. O sea, el lote queda todo cubierto, nada se extrapola, digamos. O sea, pero puede haber mucha variabilidad entre un terreno muy grande con totalmente. Respecto a un trozo de terreno a otro trozo de terreno. Por eso te preguntaba. Totalmente, por eso cada token tiene sus modelos matemáticos. Los tokens que están cerca son muy parecidos,
sus modelos matemáticos, pero podemos tener un modelo matemático por token. Y bueno, y entonces hace que sea distinto cada token, digamos. No es que hacemos de todos los tokens un modelo para el lote, no. Cada token tiene su modelo matemático. O sea que es muchísima la cantidad de variables que tienen que juntar de esas 120 que vos decís para poder tokenizar todo un lote grande. Es infinitamente grande, de hecho, bueno, nosotros ya no trabajamos con Excel, digamos, es todo Amazon, todo, o sea, sí, los volúmenes de datos de información son enormes, enormes. Pero después se simplifica, ¿no? O sea, de las 120 variables, no es que tenemos modelos que usan 120 variables, los modelos usan 12 variables, 14 variables, se simplifican después. Después lo que decías del financiamiento, a ver, nosotros hace 7 años empezamos buscando ajustar los fundamentos de la agronomía, éramos una consultora, digamos. Y vivíamos básicamente de sponsors, y hace 3 años que descubrimos nos encontramos con esto de los gemelos digitales y demás, y damos servicio de convertirlos en gemelos digitales, y vivimos de ese servicio. Hasta ahora no hemos nosotros buscado inversión, porque sentíamos que estábamos madurando el producto, digamos, entonces teníamos que íbamos a ser alguien que invierta en algo que no sabíamos cómo terminaba. Puede ser un error inclusive eso, pero bueno, así lo decidimos. Y bueno, y nosotros por este año tampoco vamos a buscar inversión, y el año que viene tal vez sí. O sea, llega un punto que tenemos claro que nos va a limitar el crecimiento o nos va a pisar alguien, digamos, como decía Lisandro. ¿Son muchos ustedes para trabajar? ¿Cómo hicieron para ponerse en grupo para trabajar? Esa es la otra pregunta. Mirá, porque trabajar en grupo es toda una historia. Es toda una historia. Nosotros somos, digamos, un gran grupo virtual, si se quiere. O sea, nosotros trabajamos con muchas, digamos, con muchos convenios, con mucha gente. Te diría que si yo sumo la gente con el convenio con el científico, convenio con este, convenio con el otro, no sé, podemos sumar 50, pero la realidad es que el núcleo, o sea, esos 50 es una organización virtual, ¿no? O sea, que está y no está, o sea, necesitamos esto, trabajamos, no necesitamos, no está más. O sea, el núcleo que estamos full time, digamos, en esto, somos solo 5. Bueno, felicitaciones. Te quería hacer acordar que se puede tokenizar, modelizar esto para ciencias sociales, educación, política, medicina, todo lo que hace también el estudio epidemiológico sería genial. Totalmente. Está muy buena la idea. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias. Ahí lo vemos a Mariano Vinograd, que está por hacer una pregunta. Mariano, ¿estás ahí? Sí, yo quisiera expresar una cierta insatisfacción. Varias veces Mario Lanari dijo que no entendía. Brill planteó que, en fin, esto enfrentaba unas dificultades ímprobas. Frohnbaum sugirió que esto tenía que ver con un nuevo modelo de agricultura, de inversores. Yo valoro que haya gente que incursione en los límites de nuestro conocimiento, porque todo conocimiento es contextual. Tanto se habló de contexto, el conocimiento es contextual. Yo entiendo que en un ámbito como antropoceno, esta imprecisión con la que se ha presentado esta idea de los, ¿cómo es? Los paralelos digitales. Gemelos digitales. Exacto, gemelos digitales. Es muy impreciso para este ámbito, es insuficientemente concreto y preciso. Yo expreso que no he entendido. Si Lanari dijo que no entendió varias veces, yo he oído toda la conferencia y he entendido muy poco. Ahora, es cierto, tenemos la inteligencia artificial y cualquiera de nosotros puede poner ahora gemelos digitales y ver qué hay al respecto. Yo estoy un poquito disconforme, disculpen mi escepticismo. Muy bien. Mario. Bien, lo tomo y disculpa si la explicación no fue muy buena. Mario, te escuchamos. Yo rescataría del comentario de Mariano que lo que está pasando es que empieza a haber diferencias de los mundos en que vivimos. El tecnológico corre muy rápido. Yo estoy tratando de acompañar el desarrollo de la inteligencia artificial como usuario. Estoy tratando de interactuar con gente que vive en el mundo, digamos, informático,
pero aún así me cuesta. Y yo creo que es re valioso lo que está pasando acá, porque algunos de nosotros entendemos a medias, otros entienden todos, y otros entienden un poquito menos. Yo creo que como fenómeno es interesante, fenómeno social, ¿no? Yo creo que ha sido siempre claro, Esteban, y si lo pudimos seguir, lo van a ver ustedes el video, fue muy, muy detallada en la explicación y el tema es bastante conciso, claro, pero sabemos que estamos hablando de un tema que está en desarrollo y eso es lo que genera incertidumbre y no nos da un punto de anclaje. Entonces cada uno se va a aferrar a algún tema que está más asociado. En mi caso, por ejemplo, Esteban, yo estoy más vinculado al mundo del riego y noté que hablaste mucho del insumo fertilizante, siempre te paraste, obviamente tu experiencia es el más en la nutrición. ¿Han hecho experiencias en riego? ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo ponderarías el efecto riego en estos modelos? Mirá, justamente la primera experiencia a gran escala con riego es lo que estamos haciendo en Uruguay. Y bueno, y se está cosechando ahora. O sea, los modelos matemáticos y toda la exploración y todas las conclusiones y todo lo que aprendamos va a ser a partir en realidad ya se terminaron de cosechar hace pocos días, pero estamos recolectando la información y los mapas de RIND y demás. Así que ahí te voy a poder dar un poquito más de bueno, la utilidad en el contexto de poder regar, no poder regar y demás. Esa es nuestra primera experiencia a gran escala. Antes que eso no teníamos gran experiencia en riego. Juan Regazzoni te quiere preguntar algo. Juan, te escuchamos. Sí. No, Esteban, yo soy también colega tuyo, ingeniero agrónomo, pero de la Guardia Vieja, donde para ver cómo el clima o poder medir la velocidad del viento, nos chupábamos el dedo y lo poníamos así y decíamos, bueno, hay mucha intensidad, poca intensidad. Hablaste de que están manejando 120 variables, cosa que, si bien siempre creo que como dentro de la profesión las tuvimos en cuenta, es muy, muy complejo, pero tratábamos de poder manejar a lo sumo 5, 6 variables y de ahí no salíamos. Esto es todo un mundo nuevo. Como dijo Mario Lanari, forma parte de la evolución que se está teniendo y muchas veces nos pasa por arriba. Realmente me gustó y me golpea el trabajo tremendo que hay detrás de lo que están haciendo y hacia dónde están yendo. Pero rescato algo que por lo menos me gustó cuando mostraste el flujo, ¿no es cierto?, el circuito que realiza para poder llegar a determinar justamente una recomendación. Presentaste la cara de un ingeniero agrónomo, del ingeniero Satorre, ¿no es cierto?, que tengo la sensación de que los estudiantes o los jóvenes ahora se apoyan muchísimo en las nuevas tecnologías, fundamentalmente en la inteligencia artificial, y como que la inteligencia artificial te va a solucionar justamente todos los problemas. Y creo que no es así, porque quien tiene que tomar la decisión sobre una nube de puntos como lo que presentaste, que lo que te hace es manejar, como dijiste, los sistemas complejos, pero le exige al profesional, interpreto, ¿no?, que le exige al profesional el doble de tener que, cuando vas a tomar una determinación, la estás tomando tal cual como dijiste. Una vez que colocaste la semilla, después ya no tenés forma de poder regular. El problema histórico que hemos tenido como ingenieros agrónomos es que no sabíamos cómo manejar el clima, ¿no es cierto? La primera aproximación, a mi entender, de manejar el clima ha sido con justamente la siembra directa, que de esa manera podíamos manejar mucho mejor el agua, pero no sabías qué es lo que te iba a venir en la próxima cosecha, ¿no es cierto? Me parece que este tema, que realmente es nuevo,
debería exigir, no sé si es la palabra justa exigir, sí todo un esfuerzo en la docencia para que, mira, resumiendo, creo que las demandas al profesional van a ser mucho más grandes porque se te acorta, se te achica el grado de opciones para tener justamente el impacto positivo que se busca, ¿no? Es una opinión y realmente te felicito porque por lo menos a mí me ha choqueado. Bueno, muchas gracias. Dos o tres cositas. Como nosotros intentamos aprender de la realidad, o sea, aprender de lo que pasa y no de hacer ensayos, por eso hacemos ese tiro de escopeta de medir 120 variables. Después con las que terminamos trabajando, las que terminan en los modelos son 12, 14, o sea, no es que nosotros, porque las que conforman el resultado son muchas menos. Lo segundo es, sin Emilio Satorre no hubiésemos ido a ningún lado, o sea, yo creo que hay, digamos, la inteligencia artificial, que estamos trabajando mucho con eso, pero de alguna forma nos amplía las capacidades, pero no nos crea capacidades. O sea, el tema es que si no tuviésemos Emilio Satorre no hubiésemos llegado a ningún lado, no tengo, pero ninguna duda. Y lo otro de las nuevas generaciones, a ver, o las nuevas tecnologías de información, inteligencia artificial, yo creo que la gran ventaja de los gemelos digitales es que convierte un hecho físico en un hecho digital, entonces lo hace permeable a todo ese tipo de inteligencia artificial, nuevos modelos de negocio, lo hace hablar otro idioma, digamos, al hecho físico, y creo que eso es lo más importante tal vez de todo esto, la digitalización, digamos, del agro. Muchas gracias. Gracias. La pregunta ahora viene por Alex Daciano. Alex. ¿Qué tal? Gracias por la exposición. Yo ingresé un poco tarde por un tratamiento médico, así que la parte de la tokenización no la pude entender. Sí entiendo la propuesta del uso de la inteligencia artificial en problemas complejos y entiendo también que es para el que no está envuelto resulta como una cosa de mandinga y resulta también me presento, Esteban, yo sé de 30 años en mi tesis doctoral en aplicación de inteligencia artificial en la toma de decisiones financieras. Así que personas que han tenido una gran resistencia pensando que se trata de algo externo, la inteligencia artificial, que está fuera de uno y no es una extensión de uno, tengo una... ¿cómo puedo explicarte? Te bendigo, hermano, en la misión. Pero, sin embargo, voy a hacer una pregunta que es más relativa a tu negocio que al mío, pero tiene que ver. Trabajamos en esto. Nos rompemos el alma, en mi caso, para otro tema, pero para el caso lo mismo porque es aplicable para todo. Lo que estás haciendo vos para agricultura es aplicable para un montón de cosas. Entonces, luego uno, todo esto no lo puede registrar. Y te puede aparecer un competidor que te anula todo el esfuerzo que hiciste. Porque vos, desde Córdoba, estás ahí diciendo, yo lo logré. Es más, te puedo contactar con alguien que es un capo en esto, si lo deseas, y está en Córdoba. Es un ingeniero industrial que es del Códec. Entonces, ¿cómo es que encarás el tema de la propiedad intelectual de esto de agarrar y decir, hago negocio, hago guita con mi desarrollo? Bueno, es un problema. O sea, defender la propiedad intelectual de esto es imposible. La verdad que no tengo un antídoto para la propiedad intelectual. O sea, no se puede, no sé, salvo que yo esté equivocado, pero creo que no se puede defender la propiedad intelectual de algo que tenga que ver con software.
que tenga que ver con matemática y con software, porque le cambian una coma de lugar y ya es otra cosa y chau, queda está afuera. A ver, yo creo que sí. No lamentablemente, me parece que la clave es ir corriendo más rápido. Entonces, digamos, los gemelos digitales que hoy estamos usando tienen que ver mucho con decisiones agronómicas, pero ahora ya le estamos subiendo el compartir token para compartir riesgos, y después le vamos a sumar a que un ciudadano pueda invertir en agricultura comprando tokens, y bueno, y tenemos que ir tratando de ir un paso adelante. No, la única forma es ganar la carrera, no defender la posición, me parece. Que bueno, es un desafío enorme, ¿no? Pero... Esteban, estamos... Para tu interés se puede fórmula. De hecho, te sugiero que consultes a Bollinger, pones el nombre y vas a encontrar que ha registrado una formulación que para mi juicio está equivocada, pero no importa. Entonces, cuando se invoca a su indicador, que es un indicador, automáticamente se tiene que estar pagando todos los software un copyright internacional. Nada más te lo comento como... ¿Cómo se llama? John Bollinger. B-O-L-G-E-R. Bien. Perfecto. Bueno, Esteban, hoy vas a tener algunos contactos de esta reunión, así que después vamos a hacer los punto a punto de este evento. Estamos ya redondeando el encuentro de hoy, vamos hacia las últimas preguntas. Está María Bernardes nuevamente con una pregunta. María. Bueno, te vuelvo a felicitar, Esteban. Yo sé que es muy complejo trabajar con todo lo que estás haciendo vos, pero debido al paradigma de la complejidad nos vamos a tener que acostumbrar en todas las áreas a trabajar con este tipo de cosas. En educación, modelizaciones de este tipo ya se están haciendo hace más de 25 años, pero no con modelos matemáticos, sino con observación in situ en contextos complejos. No obstante, bueno, te vuelvo a felicitar, y yo creo que el éxito de ustedes y la comprensión de este tema va a venir más por lo que le puedas ofrecer a las compañías de seguros que a los productores. Una vez que ustedes tengan las compañías de seguro capturadas, los productores van a prestar más atención a este tipo de sistemas. Y bueno, como dijeron acá los compañeros, los tokens, las variables que vos tenés que recoger, van a dar mucho más trabajo intelectual al principio, el que tiene que recolectar los datos, pero después va a facilitar mucho más la tarea y va a abaratar muchísimo más los costos y una determinación hacia el final de los resultados de cada cultivo. Bueno, gracias, Esteban. Muchas gracias, María. Gracias, María. Lisandro. Sí. Bueno, yo quiero rescatar la intervención de Mariano Vinograd, porque de alguna manera la intervención de Mariano refleja la vivencia de un ser humano normal que se enfrenta a esta disrupción tecnológica tan abrupta que no se entiende. O sea que yo creo que esto antropoceno le genera la oportunidad de convocar a gente que se está metiendo con el tema de cuál es el impacto de estas tecnologías en nuestras vidas, porque creo que va a ayudar a todos a entender hacia dónde estamos yendo, porque sí, porque realmente en mi trabajo personal yo estoy absorto, te diría. Traductores, olvídate. Abogados, olvídate, Junior. Contratos, term sheets, búsqueda de ejecutivos, funciones, descripción de puestos, olvídate. Es decir, profesiones enteras están mutando y cambiando totalmente. Ahora, creo, y ahí sí me anoto con lo que decía Esteban, creo que esto no crea, pero sí aumenta la capacidad. Pero hay que tener herramientas. El tipo que manejaba el Mateo, me acuerdo de la obra de Discepolo, no es el tipo que manejaba después el auto, es un personaje con características cognitivas diferentes y actitudes y psicologías, pero de eso se está tratando, ¿no? Entonces creo que traer a gente que tenga la posibilidad de hablarle de los dos mundos, al mundo del agricultor tradicional y al mundo del innovador tecnológico. Pienso en Michael Mancilla,
Jason Cabrera, tecnologías disruptivas, es decir, gente que pueda hablar en los dos lenguajes para ayudar a entender y administrar el miedo, ¿no? Last but not least, finalmente, coincido que propiedad intelectual de software es imposible, con lo cual el que gana, en mi experiencia, este es mi comentario, es no solamente el que tiene el mejor algoritmo, pero sobre todo el que tiene mejor usabilidad. El que es más fácil de usar, en la jerga se dice como el cepillo de dientes. O sea, un algoritmo que se puede usar como cepillo de dientes y que muestra que yo mejoro 20% de mi producción, se va a usar. Mariano va a decir, bueno, esto es la realidad, yo enchufo esto, es fácil de usar, mejoro 20% de mi producción de palta. Y lo que hay atrás, no sé. Yo no sé lo que hay atrás de cuando vuelo en un avión, pero me entrego y vuelo. Y llego más rápido que si voy a caballo o en auto. Algo de esto está pasando, creo, también con estos procesos de inteligencia artificial aplicadas al trabajo de todos, ¿no? De profesiones enteras. Muchas gracias, muy bueno. Vamos a Hugo y cerramos entonces. Hugo. Estás muteado, Huguito. Estás mudo, Hugo. Hugo, abrí tu microfonito. Ahí estamos. Perdón. Lo cierro con una reflexión que me parece central para todos nosotros. Esta carrera que emprendió Esteban es la carrera contra una parte de la inteligencia artificial que se está empezando a ser autónoma de nosotros mismos. Ese es el grave riesgo que la humanidad está corriendo, que es perder en algún momento la carrera contra aquellos especímenes que la inteligencia artificial está generando por sí misma. Y no podemos perder un segundo en esta carrera. Un segundo, porque un segundo puede ser fatídico para todos nosotros. Así que vuelvo a felicitarlo, Esteban. Creo que me has ganado en una carrera que voy a acompañar. Gracias. Bueno, Esteban, si te parece, hacemos un punto final en esta reunión. Te pido una reflexión final, una despedida y hacemos el cierre. Bueno, yo primero les agradezco muchísimo el espacio. Sé que lo que hacemos por ahí es, no diría raro, pero bueno, hay veces que cuesta explicarlo. A mí me cuesta bastante por ahí explicarlo. Pero bueno, creo que es lo que viene. Estoy muy de acuerdo con lo que decía Hugo. Creo que tenemos que dar estos pasos porque si no los va a dar otros, digamos. Y creo, digamos, que lo más importante es tener claro que la inteligencia artificial es solamente inteligencia, es un músculo, y lo que nosotros no tenemos que dejar que nos roben es la conciencia, digamos. Tenemos que cuidar esa parte, que es la parte humana de todo esto, y bueno, mientras más nos metamos, más fácil va a ser cuidarlo. Si nos quedamos afuera, nadie lo va a cuidar. Gracias, Esteban. Gracias por haber aceptado este desafío. Antropoceno siempre quiere buscar temas de actualidad, ver un poco más allá. Hoy nos abriste la ventana muy adelante y nos estimuló muchísimo. Bueno, muchísimas gracias. Amigos, llegamos al punto final de hoy de Antropoceno. Nos encontramos aquí en 7 días y nos pueden seguir por Antropoceno en YouTube y Antropoceno Podcast. Buenas noches a todos.